Buen día, mi nombre es Jaime Morales. La siguiente presentación forma parte de la evidencia de aprendizaje de la unidad 3 de la asignatura Técnicas de Laboratorio de Biología. Esta materia forma parte del tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología y en esta ocasión está a cargo de la profesora Citlali Altagracia Pimentel Acosta. Bueno, empezamos. Lo que estamos mostrando en este momento son los datos generales del trabajo. Empezamos. El trabajo, la presentación, habla sobre el microscopio óptico. Vamos a ver cuáles son las partes del microscopio. Vamos a ver cómo se prepara una muestra. Y, y vamos a hablar de cada uno de sus elementos. También vamos a ver algunas muestras, cómo son observadas con diferentes tipos de objetivos. El microscopio óptico. El microscopio es un instrumento que nos permite ver objetos pequeños que a simple vista pues no pueden ser observados. Esto se logra a través de lentes, visores y rayos de luz que acercan y agrandan la imagen. Para que un microscopio sea considerado como tal, debe de tener más mínimo dos lentes. En el caso de aquí, pues tiene este tipo de microscopio que estamos viendo en pantalla, pues sí tiene en realidad un poco más de elementos. También un microscopio tiene tres tipos de componentes principales. Una fuente de iluminación, tiene lentes y partes estructurales y mecánicas que brindan soporte y movilidad al microscopio. Empezar a analizar las partes del microscopio, sobre todo los que forman parte del sistema mecánico. En el sistema mecánico se incluyen todos los elementos estructurales que dan estabilidad y soporte al microscopio. Entonces vamos a empezar a nombrar algunos elementos. Empezamos por la base. La base es esta parte, es la parte más baja del microscopio y sirve para darle soporte y estabilidad al microscopio. Es una parte bastante pesada, ya que se necesita eso para mejorar la estabilidad. Luego podemos continuar con el brazo. El brazo es esta parte. En el brazo constituye el esqueleto del microscopio, en el cual se van conectadas o interconectadas todas las demás piezas, como es el revólver, como es la platina y los tornillos macro y micrométrico. La platina, que es todo esto, toda esta base de color negra en este caso, la platina es la superficie donde se coloca la muestra. En esta parte se coloca el vidrio de reloj y van sujetados por esas pequeñas pinzas. La platina tiene un movimiento que va hacia arriba para acercarse a los objetivos y hacia abajo. Ese movimiento se genera con los tornillos macro y micrométrico. El tornillo macrométrico, que lo podemos ver aquí en esta imagen un poquito más grande, es el tornillo macrométrico, vendría siendo este. Y su principal función es que permite ajustar la posición vertical de la muestra respecto al objetivo. Es decir, que cuando giramos esta pieza, la platina o el platina lo que hace es subir o bajar de forma rápida. Eso es lo que hace el tornillo macrométrico, de tal forma que la muestra contenida aquí en el portaobjetos se acerque un poco más a los objetivos y se puede enfocar como tal. Por otra parte, tenemos el tornillo micrométrico, que en el ejemplo que estamos dando aquí de este microscopio viene precisamente los dos tornillos juntos, y el tornillo micrométrico en esta imagen vendría siendo esta parte, que nosotros al girar lo que hace es lo mismo que el tornillo macrométrico, pero la diferencia es que lo mueve muy lentamente, y de esa forma permite enfocar perfectamente a la muestra, ¿sí? Para que se vea con claridad y con nitidez. Permite más que nada un enfoque súper exacto de lo que se desea observar. Y en esta parte tenemos el revólver. Aquí lo podemos ver un poquito más grande, ¿verdad? El revólver es una pieza giratoria donde se montan los objetivos. Cada uno de estos objetivos tiene
tiene un diferente graduación, diferentes aumentos, lo que permite ver de más cerca o más lejos la muestra, pero esa no es parte mecánica, sino es parte óptica, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, las partes del microscopio, pero las partes ópticas. Ya analizamos o ya platicamos un poquito sobre las partes mecánicas y vamos a empezar a hablar sobre el sistema óptico. En el sistema óptico se incluyen todos los elementos necesarios para generar luz, desviar esa luz de tal forma que se acabe generando una imagen aumentada de la muestra. Y empezamos por aquí abajo, el foco. Este foco, cuando se prende, genera una luz aquí, una luz hacia arriba, que va a permitir iluminar la muestra que tenemos, como habíamos dicho anteriormente, aquí en la platina, sujetado con esas pinzas. Entonces el foco es el elemento que permite hacer la iluminación de la muestra. Ahora bien, aquí en el condensador, en esta misma parte, aquí hay dos elementos, el diafragma y el condensador, pero primero les voy a hablar sobre el condensador. Cuando se prende el microscopio, el foco emite una luz, pero esta luz es radiante, se va hacia varios lados. En cambio, lo que hace el condensador es condensar la luz que le llega de tal forma que pueda pasar por la muestra y finalmente por el objetivo y finalmente llegue al ocular, donde será observado por la persona, ¿verdad? Eso es lo que hace el condensador, concentra esta luz de tal forma que la pueda dirigir exactamente a donde se requiere. El diafragma es este elemento. Este elemento aquí tiene como una cámara fotográfica. Su uso es muy similar. Aquí cuando movemos una pieza que está debajo de la platina, se mueve, este objeto se abre dejando pasar la luz. Si el orificio es pequeñito, deja pasar mucha luz, pero si el objeto el agujero es aquí más grande, deja pasar mucha luz. ¿Para qué sirve esto de dejar pasar o poca luz? Bueno, hay muestras cuando ya se colocan en el portaobjetos para ser observadas que son muy transparentes. Entonces ahí seguramente hay que regular esta luz para que pase no tanta luz y pueda verse la muestra no tan iluminada, no tan clara. De forma contraria, si la muestra no es muy transparente, entonces aquí seguramente habría que hacer en el diafragma, abrir lo más que se pueda para que se pueda pasar un poco más de luz. Por otro lado están los objetivos. Los objetivos que están montados aquí en el revólver. Y generalmente los microscopios más básicos traen 2, 3 objetivos. En este caso parece que es un revólver con 3 objetivos. Los objetivos más comunes montados a un microscopio son los de 4X como este. Son los de 10X, aumentan 10 veces, los de 40X y los de 100X. Obviamente a mayor cantidad de números, cuando la magnitud del objetivo es más grande, obviamente se podrá ver un poquito más ampliada la imagen que tenemos en el portaobjetos. Y finalmente el ocular. El ocular, esta es la pieza donde la persona observa directamente a la muestra. Generalmente se desambla y hay de diferentes también, diferentes espejos que hacen que la muestra se vea más nítida, no más nítida, no, sino más grande o más pequeña, dependiendo. Entonces, este elemento óptico da una segunda ampliación adicional a los que ya habían dado los objetivos. Entonces, si tenemos aquí un número bastante grande conjugado con un número grande acá, pues lo que va a tener como resultado es de que la muestra se vea
un poco más pequeña. Pues esas son las partes principales del microscopio, las partes mecánicas y las partes del sistema óptico. Vamos a ver qué sigue. Ok, sigue preparar la muestra. Antes de poder ver algo en el microscopio, pues se tiene que preparar la muestra. Y el primer paso, bueno, para preparar la muestra se necesita de un portaobjetos, que es un pedacito de cristal. Su grosor es de escasamente 1 milímetro, es muy delgadito. Se necesita de eso. Se necesita obviamente de la muestra que se va a observar. Y se necesita también de el cubreobjetos, que es esta laminita que está aquí, que es muy finita, muy delgadita, creo que de 2 a 3 micras, y se pone sobre la muestra. Ahora bien, el primer paso es identificar que el portaobjetos esté completamente limpio. Si vemos que hay impurezas, polvo, eso va a contaminar la muestra que se ponga ahí, y pues podamos observar cosas que no forman parte de la muestra. El segundo paso sería preparar la muestra. Si la muestra no es transparente, en el caso aquí se ve que se va a observar un pedacito de una hoja. Entonces lo que hay que hacer es rebanar un poquito la hoja y rasparla de tal forma que quede casi transparente el pedacito de la hoja. Esa sería la segunda parte. La tercera parte, hay que colocar con mucho cuidado la muestra en el portaobjetos, tratando de no usar las manos. Aquí se está utilizando en este caso una pinza. Finalmente, ya que está la muestra colocada en el portaobjetos, se coloca el cubreobjetos. El cubreobjetos, la finalidad que tiene es proteger la muestra, que no le caigan impurezas. Esa es la función principal del cubreobjetos. Adicionalmente a esto, aquí si se dan cuenta, puse un paso 0 y un paso 5. Lo que sucede ahí que hay muestras secas y muestras húmedas. Si la muestra va a requerir que va a ser una muestra húmeda, entonces antes de preparar todo, se tiene que colocar una pequeña gota de agua sobre el portaobjetos. A partir de ahí ya se hacen los demás pasos. Fue una muestra húmeda, en muchas ocasiones al colocarle el portaobjeto de este paso, del paso 4, queda un exceso de líquido. Entonces con una toalla absorbente habría que absorber el exceso de que se va a los extremos. En ocasiones se utiliza agua, en ocasiones se utilizan algunas otras sustancias colorantes, como el azul de metileno, por ejemplo. Entonces, esto de forma muy general es la manera de cómo preparar las muestras. Continuamos. Ahora bien, en esta diapositiva podemos ver algunas muestras. Vemos que en este caso, por ejemplo, en el primer caso, está el portaobjeto. Hay una muestra aquí y no sé si se alcanza a observar, pero aquí hay un portaobjeto que al parecer es de forma circular. Aquí hay una muestra, posiblemente una muestra de sangre, o alguna muestra que requirió una muestra húmeda, porque si se ven, se notan ciertas que aquí se le salió líquido. Entonces esos excesos hay que limpiarlas. Esta sí es una muestra de sangre, con una técnica de barrido para esparcir la poca sangre en el portaobjeto. Se ve que el barrido lo hacen de aquí para acá. Una vez estando así, ya se coloca el cubreobjetos para proteger la muestra. Y aquí vemos otras muestras, ¿no? Vemos claramente los tres elementos, que es el portaobjetos en el fondo, está la muestra y está el cubreobjeto. En cada una de ellas se puede observar que
que están las diferentes muestras ahí. Ok, la observación de muestras. Ahora, ¿cómo se ve realmente en el microscopio? Aquí estamos observando un bichito, posiblemente sea un ácaro, con un objetivo 4X. El objetivo 4X lo que me da son 40 veces el aumento. Y observen el área de visión. De aquí para acá estamos hablando que hay 3.5 milímetros. Podemos observar que es una distancia muy pequeñita. Y aquí está el bichito que se está observando. Como ya les dije, posiblemente sea un ácaro. Ya una vez que con el tornillo macrométrico y micrométrico se logró enfocar bien la imagen, podríamos pasar a otro objetivo. En el caso de un objetivo 10X, y vean, ya la imagen del bichito, del ácaro, ya se ve un poco más grande. Pero el área, vean cómo se reduce el área. Ahora tenemos en vista solamente 1.5 milímetros, un área muy pequeñita. Y si finalmente pasamos a un aumento de 40X, vean, ya el bichito ya no parece bichito, parece bichote, pues porque ahora está bastante grande, ¿verdad? Y además, vean, el área que se está manejando aquí de visión es 0.35 milímetros, mucho menos de 1 milímetro. Así que vean que 40X ya es un aumento bastante potente, bastante fuerte. Aquí tenemos otro ejemplo de una observación microscópica de células. En este caso es de la epidermis de la cebolla. Y observen por favor cómo con los diferentes objetivos, obviamente el aumento va creciendo, ¿no? Aquí tenemos un aumento de 40 veces. 40 veces. Aquí tenemos un aumento de 100 veces. Y aquí tenemos un aumento de 400 veces el tamaño. Entonces esa es la función de los objetivos, de amplificar lo que se está viendo o lo que se puso en el portaobjetos. Tenemos aquí otro ejemplo, como una misma muestra se ve de forma muy diferente dependiendo el tamaño del objetivo con el cual se está viendo. Aquí son 4 diferentes objetivos. Ahí está. Y el incremento de tamaño va de aquí para acá, en ese sentido. Y finalmente tenemos las conclusiones de la presentación. Podemos decir entonces que el microscopio es un elemento básico en un laboratorio, sobre todo si es un laboratorio de biología. El microscopio nos permite ver muestras de forma aumentada, y en los microscopios más potentes ópticos se alcanza aumentos y se pueden ver muestras que tengan hasta 2 micrómetros de tamaño. También podemos decir que el aumento de estos microscopios no es tan amplia, por lo que reduce las investigaciones que se pueden hacer en un laboratorio. No es tan amplia, claro, si lo comparamos con un microscopio electrónico, pues ya sabemos por lo que hemos estado leyendo en las unidades anteriores que pues, son mucho más potentes. Otra conclusión porque podemos llegar que estos microscopios son bastante accesibles en precio. Entonces no debería de faltar en ningún laboratorio. Inclusive en laboratorios de primaria o secundaria tenemos presente este tipo de microscopios, aunque son pues para uso más escolar que para investigación. Bueno, y por lo pronto con esto finalizo mi presentación. Espero haber sido claro en los puntos que se tenían que tratar. Muchas gracias.